Escrita por Alan Lemay, sin duda Centauros del Desierto es su obra más conocida, lo que no significa que lo convirtiera en un novelista de éxito, más bien lo contrario. En su momento el manuscrito pasó casi desapercibido. La complicidad entre Ford y Wayne siempre fue grande, y este aceptó el planteamiento antiheroico de su personaje en esta película. Ethan Edwards es desconfiado, rencoroso e indudablemente racista, pero a pesar de todo ello despierta una natural comprensión en el espectador. El personaje de Ethan marcó tanto a John Wayne que bautizó a uno de sus hijos con el mismo nombre. Lana Wood, hermana de Natalie, era 8 años menor que ella, e interpretó el mismo papel de Debbie siendo una niña pequeña. De ahí el inevitable parecido físico entre ambos personajes a diferente edad. Una gran parte de los actores eran indios americanos navajos. Durante el rodaje, los Navajo bautizaron a John Wayne como el hombre del Gran Águila, ya que dejó su avioneta particular para trasladar al hospital a una niña navajo enferma, y a John Ford, con el que habían colaborado anteriormente, le llamaban líder de altura. En plena batalla técnica por superar a la emergente televisión en espectacularidad de imagen, Centauros del Desierto se rodó en película Technicolor para VistaVision, un nuevo formato panorámico de 35 mm. Sin embargo, en el estreno de la película, tan solo 2 cines en todo Estados Unidos tenía el formato de proyección. En una secuencia plano contra plano, John Wayne recitaba su texto y la cámara se apagó inexplicablemente, con el enorme enfado de Wayne y John Ford. Años después, el operador de Ford, Winton Hodge, explicaría que en realidad el actor Ward Bond había desconectado el cable de la cámara para poder afeitarse antes de la secuencia, y nadie se atrevió a explicárselo a Ford. Harry Carey era una conocida estrella de western fallecido en 1947. Como homenaje a este actor, Ford contrató a su viuda, Olive Carey, y a su hijo, Harry Carey Jr., para que interpretaran a la cuñada y a uno de los sobrinos de Ethan. Además, en el famoso plano final vemos a Ethan sujetándose el codo derecho con su mano izquierda, en una pose muy característica de Harry Carey. Muchísimos años antes de que el cine utilizara el making of, Centauros del Desierto fue pionera en la historia, siendo una de las primeras producciones que filmaba un detrás de las cámaras para luego emitirlo en televisión.